Hay preguntas que pesan por dentro, hay silencios que piden hablar, hay heridas que llevan su nombre. Buenos días, hoy en Radio Aspapros abordamos un tema especialmente delicado y de gran actualidad. Hablamos del caso Noelia Castillo, una joven de 25 años que falleció el pasado 26 de marzo tras recibir la eutanasia en Barcelona. Su caso ha generado un intenso debate en España sobre los límites de la ley de eutanasia y la protección de las personas más vulnerables. Para analizarlo contamos con el doctor Álvaro Gándara, médico con más de 40 años de experiencia, especialista en cuidados paliativos, además ahora nos explicará, vocal del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, miembro del Comité de Bioética de España, médico o exmédico porque está ahora mismo jubilado de la Fundación Jiménez Díaz, está jubilado pero muy en activo. Y bueno, pues nada, doctor, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, pues estoy bien. Muchas gracias por ayudarme en difundir estas buenas ideas que creo que hacen falta a la sociedad. Una mínima apreciación, no era vocal del Colegio de Médicos, sino vocal de la Comisión Deontológica, ¿vale? Del Colegio de Médicos. Los locutores, nuestros entrevistadores, que es Paula, Ángel y Paco. Darle buenos días. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Un placer. Buenos días, portaros bien, por favor. Sí. Seguro que sí. Bueno, antes de nada, Ángel, ¿a quién debemos agradecer que podamos estar aquí entrevistando al doctor Gándara? Este programa, gracias a la Fundación Unicaja, este programa es posible. Perfecto, pues muchísimas gracias para él. Y bueno, vamos a aprovechar que tenemos este ilustre entrevistado pues para preguntarle todas las dudas que tenemos sobre este polémico caso. Adelante. ¿Cómo interpreta usted este caso en su conjunto? Bueno, resumiéndolo mucho, yo creo que es un terrible fracaso de nuestra sociedad actual. ¿Vale? Fracaso en muchos ámbitos, pero yo lo considero así, un fracaso social, ético, médico, asistencial, y le puedes poner unos cuantos adjetivos más, pero principalmente yo lo titularía así, un fracaso. Desde su experiencia médica y ética, ¿este caso responde claramente a lo que contempla la ley o plantea dudas de fondo? Yo tengo muchas dudas sobre si de verdad se ha respetado el espíritu y la letra de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, por un problema de enfermedad psiquiátrica y probablemente una valoración de la capacidad para decidir de esta persona de una forma un poquito, vamos a llamarlo de una forma suave, mal interpretada, ¿vale? Pero yo creo que tiene muchas dudas y este es el primer fracaso, sobre todo ético y legal, ¿no? Si una ley permite este tipo de supuestos, es que la ley o no está bien hecha o admite un abanico amplio de posibilidades en el entorno eutanásico de aplicar la eutanasia que no debería de ser. La ley orgánica de la eutanasia siempre ha presumido de ser tremendamente garantista, que garantiza, digamos, la decisión y la autonomía del paciente. Y en este caso yo creo que hay una fuga clara. Bueno, y lo he explicado un poquito antes, ¿no? La posibilidad de que la ley, que es una ley que garantiza la posibilidad de que una persona solicite la eutanasia, que en el fondo no es más que acabar con la vida de un paciente por parte de un médico, que esto es muy importante, siempre y cuando se cumplan unas condiciones que la propia ley contempla, ¿no? Lo que llamamos el entorno eutanásico. Si esta ley admite casos tan límites o dudosos como el de Noelia, significa que abre la puerta a que otros pacientes con trastornos psiquiátricos graves, y ahora explicaré un poco en qué consistía el trastorno psiquiátrico de Noelia, según mis noticias, por supuesto yo no la conocí personalmente, pues que estas personas que tienen un trastorno psiquiátrico puedan solicitar esta prestación. Y la propia ley dice que una persona que no es capaz de la toma de decisiones por trastornos psiquiátricos no puede solicitar la eutanasia, ¿de acuerdo? Esto me preocupa mucho, porque es abrir una puerta a la posibilidad de que haya abusos por parte de un médico, de una familia o incluso del propio Estado. Doctor, usted ya estuvo con nosotros en 2021.
cuando comenzaba la ley de la eutanasia. Entonces advirtió de riesgos especialmente en personas vulnerables. ¿Cree que este caso refleja esos riesgos que usted señalaba? Clarísimamente, mirad, la persona que solicita una eutanasia la solicita en base a un sufrimiento extremo, causado por una enfermedad, un proceso degenerativo, cualquier proceso irreversible e incurable que causa un sufrimiento extremo y que no ha recibido este tipo de soluciones alternativas. En el caso de Noelia, era una enferma psiquiátrica con un trastorno límite de la personalidad, que es una patología psiquiátrica muy compleja de abordaje. No hay un tratamiento reglado, protocolizado. Son personas que son muy difíciles de manejar. Yo he tenido muchos pacientes con trastorno límite de la personalidad y de verdad que es un verdadero desafío. Pero además tenía un trastorno obsesivo-compulsivo con ideas suicidas, ideas autolíticas. Noelia, antes de tirarse por la ventana, había tenido ya 2 intentos autolíticos. Y además, una vez que se tiró por la ventana y quedó con una lesión medular grave y una paraplegia en principio completa, pero parece ser que luego ha conseguido con la rehabilitación cierta movilidad, tuvo una violación grupal tremenda situación, pero ella no lo denunció siquiera. Y esto a mí me da una alarma de pensar que una persona que es violada en una residencia donde está institucionalizada, que el Estado es garante de cuidar de esta persona. Y pues esta persona no denuncia una violación grupal, que yo creo que es algo evidente, ¿no? Ni siquiera la residencia tampoco lo denuncia, porque en este caso, si hubiera dudas, el médico de la residencia tenía que haberlo denunciado también. Bueno, pues esto es lo que me hace pensar que la capacidad de decisión de Noelia estaba muy limitada, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo creo que esta ley mal hecha, mal redactada, es capaz de permitir, ¿no? No solo no es garante, sino que permite ciertos fallos, ¿no? Y esto, al final, acaba siendo la pendiente deslizante. Cada vez hay más casos y cada vez hay más supuestos en los que se aplica la eutanasia. Y esto, con el ejemplo de Holanda y Bélgica, ya empieza a estar pasando en España. Evidentemente, es el primer caso. Por eso ha sido tan paradigmático y es tan problemático, ¿no? Lo que yo ya sabía, lo que ya dijimos en el informe del Comité de Bioética de España de la ley que estaba en ese momento en trámite, informe que, por cierto, nadie se leyó, y mucho menos la comisión parlamentaria encargada de tramitar esta ley, no nos escucharon en audiencia y ya avisábamos de estos errores de esta propia ley, ¿no? Y yo creo que una vez que se produce el primer caso, se abre la puerta a que haya más casos tan límites, que haya dudas no mías, por supuesto, pero dudas que se han visto en comentarios de altos juristas, bioeticistas, organizaciones de pacientes, la organización médica colegial, etcétera, etcétera. Pero al final es el propio tribunal, incluso el europeo, que autoriza a que se produzca el abuso de, por ejemplo, no esperar hacer una valoración psiquiátrica más profunda. Y lo que es peor, nadie ha hablado del abandono del Estado a este tipo de pacientes. Noelia es una paciente que voluntariamente ingresó en un centro de donde se trataba este tipo de problemas, de pacientes, y además no quiso saber nada de su familia. Sorprende que el padre fue el que inició toda esta carrera legal, ¿no? Es decir, abandono familiar, abandono del Estado y, por supuesto, el abandono de unos cuidados correctos, ¿no? Los necesarios cuidados paliativos que una paciente sí necesita. Atención psicológica, atención social, etc. Y este abandono tiene que ver con que los cuidados paliativos tienen una absoluta falta de desarrollo en España todavía. Estamos casi a la cola en Europa de prestación de cuidados paliativos. Proceso garantista, con evaluación médica y comisiones de control. Sin embargo, en la práctica, ¿estas garantías son suficientes en casos complejos como este? Bueno, en teoría sí, pero en la práctica no. Me explico. El contexto eutanásico es muy abierto. Cualquier persona que padezca un padecimiento, valga la redundancia, crónico e irreversible que produzca sufrimiento, es subsidiaria de solicitar este procedimiento. Cualquier persona que tenga este entorno
Puede ser, por ejemplo, una artritis reumática avanzada, puede ser, por ejemplo, una diabetes mellitus con afectación importante vascular, es decir, miles de patologías que no conducen directa e inmediatamente a la muerte, que sí es cierto que producen sufrimiento, pero que a lo mejor ese es el sufrimiento que no está siendo atendido. La valoración es una valoración, digamos, de un médico con ayuda de otro médico consultor, en el que se aconseja sea valorado por un equipo psiquiátrico y de paliativos. Todos sabemos que la lista de espera y la falta de equidad en la prestación psiquiátrica en España es brutal. Cuando el procedimiento contempla alrededor de 40 días desde que se solicita hasta que se produce la prestación, en 40 días no te dan una primera consulta de psiquiatría. Y las primeras consultas de psiquiatría o las valoraciones psiquiátricas muchas veces el especialista cuenta con 5 minutos para valorar a un paciente. Así es imposible valorar la capacidad de una persona porque es uno de los desafíos que los psiquiatras continuamente se enfrentan en la práctica clínica habitual. ¿Quién tiene la última palabra realmente según la ley? Pues el paciente. El paciente tiene la primera y la última palabra. El paciente, en base a un respeto al concepto de autonomía, es el que debe de solicitar. Cualquier paciente puede solicitar y cualquier persona. Fijaros, me permitís que hable de la pendiente deslizante, ¿verdad? Ahora mismo en Holanda, que no está contemplada en el texto legislativo de Holanda, cualquier persona mayor de 75 años que considere que está cansado de vivir puede solicitar la eutanasia. Esto es pendiente deslizante y esto es lo que, y estamos en el 2026, es la segunda vez que intervengo en este programa. Espero que nunca más si vuelvo a intervenir en este programa sea para recordar que ya lo dije aquí, ¿vale? Pero llegaremos a España en permitir que los ancianos cansados de vivir puedan pedir la eutanasia, ¿vale? Esto es lo que de verdad la ley va a acabar permitiendo cuando el texto no lo dice así. En este caso hablamos de una persona con antecedentes de sufrimiento psicológico, intentos previos de suicidio, una historia personal muy dura. ¿Hasta qué punto se puede hablar de una decisión completamente libre en un contexto así? Las decisiones que toma el paciente siempre han de ser respetadas cuando se cumplan unos criterios mínimos éticos. Y el médico es el garante de que esos criterios éticos, y por supuesto legales, porque un médico tiene que conocer la ley profundamente, deben de respetar esa autonomía. Este es el problema de los trastornos psiquiátricos, por ejemplo, como el trastorno límite de la personalidad. Una persona que dice que el sufrimiento que le causa el dolor neuropático es el que le conduce a la solicitud de la eutanasia, y esto se puede comprender. Un dolor neuropático por una lesión medular es un dolor que es probablemente el desafío de los equipos de paliativos y de las unidades del dolor, porque es muy difícil, desde luego, de abolir completamente, pero siempre hay procedimientos, siempre hay unidades muy avanzadas en España, que a lo mejor en tu provincia donde vives no la hay, pero el Estado tiene que garantizar que esta persona que solicita esta prestación es capaz de, oiga, yo pido la eutanasia porque este dolor no lo aguanto más. Pues a lo mejor habría que negociar con Noelia, decir, Noelia, te vamos a llevar a Bilbao, a Madrid, a Valencia, a Barcelona, a esta unidad experta, ¿vale?, para un tratamiento novedoso en el dolor crónico neuropático, a ver si mejor. En la consulta me comentaban a los pocos minutos de estar una frase muy, muy repetida. Doctor, yo ya no quiero vivir. Si tú interpretas esto como una solicitud de eutanasia, la ley te permite iniciar un procedimiento eutanásico, de acuerdo a la ley. Lo que los pacientes me pedían, me explicaban era, doctor, yo ya no quiero vivir así, con dolor, con abandono social, es decir, con este tipo de cosas que el Estado no está proporcionando a los pacientes. Si el médico tiene la sensibilidad, como tenemos los equipos de paliativos, de explorar cuál es el sufrimiento de ese paciente y qué remedios disponibles hay, esta es una solicitud de eutanasia que a lo mejor conlleva la muerte por parte de un médico del paciente. ¿Este choque entre la voluntad de la persona y la de la familia? Bueno, pues como hacemos los equipos de paliativos, hablando con la familia, hablando con el paciente, negociando, ofreciendo soluciones, ayudando de un punto de vista cercano, que el paciente una de las causas mayores de sufrimiento entre los pacientes es la sensación de abandono por parte del equipo terapéutico y sobre todo la sensación de que el paciente no puede decidir nada en su proceso de enfermedad. En el proceso de enfermedad
el paciente tiene derecho a rechazar cualquier tipo de medida terapéutica, cualquier acto médico. Y esto es legal desde hace, desde el año 2002, que fue la ley de autonomía del paciente. Cualquier médico puede decir, no, mire usted, yo no quiero que me ponga antibiótico para esta neumonía. Prefiero morirme, pero por favor no me abandone, me cuida, me seda en el momento final de la vida para no sufrir. Esto es lo que puede hacer el paciente. Pero ¿cuántos pacientes conocen este derecho a rechazar un tratamiento que para él le produce más sufrimiento? No, pues prácticamente ninguno. Esto es lo que los equipos hacemos. Mire usted, en caso de las cosas vayan mal dadas, es usted el que tiene que decidir, etcétera. Pero para decidir un paciente tiene que tener un nivel de información óptimo, saber pronóstico de la enfermedad, alternativas terapéuticas y hablar con la familia. Hablar con la familia junto al paciente y sin el paciente incluso. Enseñarles a cuidar, apoyarles con medios humanos y técnicos, etcétera, etcétera. ¿Cree que el sistema judicial está preparado para este tipo de decisiones? Yo creo que no. Y creo que no, porque los jueces manejan miles de conceptos, la mayoría de ellos de su incumbencia, conceptos jurídicos, pero también se enfrentan a desafíos médico-asistenciales, por ejemplo. Me gustaría hacer una encuesta entre los jueces de a ver qué nivel de conocimiento, no de la ley de eutanasia, que seguro que se la conocen artículo por artículo, y si no será ley, porque está publicada en el boletín, pero de conceptos éticos y de conceptos puramente sanitarios, no creo que sepan mucho. Es verdad que un juez puede, digamos, dejarse aconsejar, que es lo que se llaman los peritos, expertos en temas que ellos no dominan, ¿no? Como es lógico, como la lógica nos hace ver que es así. Pero ¿qué pasa? Que ahí ya ¿qué perito le va a asistir? Porque tampoco compañeros médicos saben mucho de lo que es la eutanasia. Mira, yo he tenido compañeros en el hospital que me decían que retirar un antibiótico o un tratamiento contra la hipertensión en los últimos días de la vida, eso es una eutanasia, porque ese antibiótico le está ayudando a seguir viviendo. Ese médico, si actúa de perito en un juez, le va a poner la cabeza hecho un lío. Luego la justicia, los jueces, creo que actúan de buena fe, pero sería importante formarles. Nosotros hicimos desde la SECPAL, aquí en Madrid, varios cursos en el Consejo General del Poder Judicial, a Tribunal Supremo, o sea, magistrados, hablando un poquito de estos cuando todavía no estaba ni proyectada la ley de eutanasia. Pero la formación es fundamental en estos casos, fundamental. Los datos oficiales dicen que desde 2021 hay más de 2.400 solicitudes y alrededor del 46% termina en eutanasia efectiva. Además, muchas personas fallecen antes de que se resuelva su solicitud. ¿Qué dicen estos datos como profesional? Pues me dice dos cosas. Que los pacientes que fallecen antes de practicar la eutanasia, seguro que con unos adecuados cuidados paliativos hubieran fallecido mucho mejor. La media, no la recuerdo ahora mismo, la que contempla la ley son 41 días. La media ahora mismo que se está produciendo en España desde que se solicita hasta que se produce la eutanasia son 50 y tantos días. 50 y tantos días de un paciente que pide la eutanasia por un dolor 10 sobre 10 o un ahogo que no puede casi ni hablar, con agitación, con intranquilidad, con insomnio, eso es la peor forma de morir, 51 días en ese estado. Porque los que piden la eutanasia, la mayoría no les ve un equipo de cuidados paliativos, no nos engañemos porque no hay suficientes. Y si fallecen antes, es que el equipo de cuidados paliativos le podría haber aliviado muchos síntomas y probablemente haber fallecido dormidos, sedados, que el procedimiento de eutanásico lo primero que hace es dormir al paciente, como es lógico, y luego darle unas drogas que le paralizan la respiración y fallece, ¿no? Luego, este primer dato para mí es el primer gran fallo de la eutanasia. ¿Y por qué? Porque no han tenido los legisladores la mínima decencia de decir, no, mire, no aprobamos la ley de eutanasia hasta que no haya una cobertura en todo el Estado español de cuidados paliativos, como pasa en la mayoría de países de Europa. ¿Vale? Que todo el mundo tenga el derecho a pedir la eutanasia, pero antes el derecho a ser asistido por un equipo de paliativos. ¿Vale? En segundo lugar, la cifra. Bueno, pues la cifra lo que está diciendo es que cada año aumentan los casos de eutanasia practicados. Y esto es el antecedente de Bélgica y Holanda. Ahora mismo en Bélgica la cuarta causa de muerte natural es la eutanasia.
es la eutanasia. Y esto llegaremos a España. Y si esto es así, van a hacer decenas de miles de eutanasias al año. En PAPRO trabajamos con personas con discapacidad intelectual. Este caso abre una preocupación clara. ¿Puede una persona vulnerable sentirse condicionada aunque nadie la presione directamente? Esta pregunta es interesantísima, sobre todo viniendo de una asociación que cuida de las pacientes con discapacidad intelectual, ¿vale? El poseer una capacidad intelectual no tiene nada que ver con personas que tienen una dignidad y que tienen una capacidad de decisión claramente conservada, y para eso también están los psicólogos y los psiquiatras, para valorarla, qué grado que la tienen conservada y qué grado de conservación. Porque se puede tener una discapacidad intelectual que no te permite, digamos, distribuir tus medios económicos, pero sí decir que estás sufriendo y que quieres dejar de vivir, ¿vale? Eso es muy importante, esto es vital, pero esto es, y nadie mejor que vosotros lo sabéis, qué difícil es la valoración psicológica, el acompañamiento psicológico y psiquiátrico a lo largo de un trayecto vital. Esto requiere unos medios que son costosos, pero que son necesarios. Tan necesarios como que seamos el número 1 de trasplantes en el mundo. ¿Por qué somos el número 1 de trasplantes? ¿Por qué tenemos una de las mejores sanidades del mundo? Porque las cifras de inversión son cuantiosas. Se ha invertido en esto. Pero con los discapacitados intelectuales, con los enfermos terminales, con las personas mayores, somos un estorbo para el Estado. Somos un estorbo para el Estado. Esto que digo siempre me ha conllevado muchas críticas. No me importa. Es la realidad. Lo que el Estado tiene que hacer es ayudar, proteger, acompañar, cuidar a este tipo de personas. Da la sensación, doctor Gándara, que la dignidad, el valor intrínseco de la vida humana de las personas que ya no les son útiles al sistema y que por contra conllevan un gran gasto pues de tipo sanitario, asistencial, etcétera, etcétera. Parece que gracias a esta ley de la eutanasia, y con esta pregunta terminamos, vale menos. Es decir, ¿se ha devaluado la vida humana en función de si tenemos una enfermedad o tenemos una discapacidad o bueno, tenemos cualquier tipo de problema que necesitamos que el Estado nos ayude? Entonces esta es la clave. Esta es la clave, lo que acabas de decir. No, por favor, yo siempre digo también en mis charlas, en mis conferencias, en mis clases, no olvidemos cuál es el origen de la eutanasia. Y el origen de la eutanasia nació en Alemania, en la Alemania nazi. Y no es el programa de exterminio de los judíos, no. La eutanasia nació antes que el exterminio de los judíos. Y fue por un problema de que la Alemania entre guerras tenía una depresión económica terrible, el Estado no podía cuidar de ningún alemán por esa pobreza generada por la Primera Guerra Mundial, y tenían una cantidad de patología psiquiátrica que copaba, llenaba los hospitales, incluso no psiquiátricos. Y un ministro de Sanidad le ofreció la posibilidad a Hitler de decir, oiga, ¿cuál es el problema? La patología psiquiátrica, no la pobreza, no el abandono del Estado, no, los enfermos psiquiátricos. Y acabaron con casi 500.000 enfermos psiquiátricos en 2 años. Este es el origen de la eutanasia. Yo no estoy diciendo que la eutanasia española sea algo nazi o lo mismo que el programa nazi, pero la profundidad del motivo de la eutanasia es acabar con el que sufre con un problema y no acabar con esos problemas. Pues doctor Álvaro Gándara, muchísimas gracias por nuevamente responder a la llamada de Radio Aspapro. Fue en el año 2021, una entrevista que invito a todas las personas que nos están oyendo, donde entramos en detalle en esa ley de eutanasia, cuando todavía no se había aprobado, estaba en ciernes. Yo creo que gracias a su respuesta, yo creo que clarificamos muchísimo y lo llevamos a muchísimas personas esa información de altísima calidad. Ahora hemos analizado el caso de Noelia Castillo, un auténtico drama, una pérdida para nuestra sociedad, un fracaso en sí mismo de todos nosotros. Y bueno, seguimos en la lucha para intentar esclarecer todo lo que está relacionado con la ley de eutanasia y los peligros que tenemos ahora en la sociedad y que podemos tener en un futuro, porque esta ley, entre otras cosas, como bien ha dicho doctor, es una puerta abierta
por el cual pueden entrar muchos casos de personas vulnerables, personas que pueden estar con unas afectaciones psicológicas, dijésemos temporales, pueden ser personas también muy vulnerables como personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, doctor. Pues nada, muchas gracias, Andrés, y me tenéis a vuestra disposición siempre. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Y que se mejore su salud. Un saludo. Bueno, que se mantenga. Muchas gracias. Adiós. Gracias, muchas gracias. Respeto, con claridad, Aspapros, buscando verdad, para comprender, sin miedo, para no esconder temas difíciles, vida real, sin miedo a pensar. Desde Aspapros, sin miedo a escuchar.